estaba esperando para este sermón. Lo peor es que estaba esperando tanto para este sermón que cuando lo tenía que escribir no sabía qué escribir. Porque la otra vez cuando nos reunimos con personas que van a estar predicando de vez en cuando, hicimos un par de preguntas de cómo evaluar algunas cosas y justo me reuní con Alfredo, que es uno de los que predica, y cuando le contaba lo que iba a predicar me hizo un par de preguntas que me arruinó todo lo que iba a predicar. Así que a último momento, ayer, justo cuando ella estaba en Belluñó, el viernes, cuando estaba en Belluñó, le dije, ya sé lo que voy a predicar. Porque a veces tendemos tanto a prestar atención a lo que hace Jesús que nos olvidamos de la gente que está alrededor de Jesús. Y en este caso, María y Marta. También me costó buscar muchas imágenes porque son todas bien blanquitas la gente que muestra, que no refleja para nada la cultura del tiempo. Así que pinturas y bueno, alguna que otra foto que no refleja la realidad se me para. Pero antes de abocarme a ellas dos, quiero por ahí explicar algo un poquito. Este es un escritor que a mí me encanta mucho. Y él dice, si Dios hubiera discriminado basándose en género y siendo que la verdad en la que el Evangelio se sostiene es la resurrección de Jesús, ¿por qué entonces se reveló a las mujeres primero para que vayan y compartan el mensaje? ¿Qué gran Dios tenemos que nos demuestra una y otra vez que no hay una persona sobre otra? Todos tenemos el mismo privilegio de cargar con el Evangelio. Porque uno de los grandes errores es creer que las mujeres no tenían un rol de autoridad o no tenían un espacio muy prominente dentro de la sociedad y que en realidad no tenían el espacio que tienen hoy las mujeres. Pero tampoco era tan malo. El tema es que las escrituras de los evangelios fueron hechas por hombres. Entonces, muchas veces los hombres dejan de lado un poco las mujeres. Una profesora que tenía yo decía que... Dejan de lado las mujeres. Una profesora había dicho que la ausencia de evidencia no es evidencia de la ausencia. ¿Perdón? Que la ausencia de evidencia no es evidencia de la ausencia. Que la ausencia de mujeres en la escritura no significa que estaban ausentes en ese tiempo. Por ejemplo, y hay casos específicos que me gusta ver de Jesús y las mujeres. Esta es la pintura que refleja a la mujer que fue a tocar el manto de Jesús, que era una mujer con poder adquisitivo, era una mujer que tenía autoridad dentro de la ciudad porque hablaba de que había pagado a los mejores médicos, que tenía riqueza. Vemos que las mujeres eran las que estaban siempre al pie del cañón con Jesús. Cuando todos los discípulos se dieron corriendo, ¿quiénes estaban al pie? Estaba Juan, pero siempre siguiéndolo todo el camino estaban las mujeres. Los discípulos, los que estuvieron con él, los héroes del Nuevo Testamento, salieron todos corriendo. Los que quedaron fueron las mujeres. La mujer samaritana, que no solamente la mujer, sino que la samaritana fue, como dije la vez pasada, la primera misionera cristiana. Vemos cómo Jesús le presta atención, le presta atención a esta mujer que está en el templo, que hacía mucho tiempo que estaba encorvada y que no podía enderezarse. Las mujeres fueron las que fueron a la tumba y el ángel se les reveló y les dijo, fueron las primeras que recibieron el mensaje de que Jesús había resucitado. Jesús empoderaba a las mujeres. Tenían un rol fuerte dentro de los seguidores de Jesús. El hecho de que los evangelios no necesariamente lo reflejen claramente no significa que estaban ahí. ¿Sí? Con eso dicho, voy a pasar un poco de nuevo. La historia de hoy, el evangelio de hoy es muy larga, entonces la vamos a cortar, no vamos a poner todos los versículos, sino aquellos que resultan un poco más importantes. Y es la historia de Lázaro. Lázaro, todos conocemos la historia de él. Lo interesante de esta historia de Lázaro es que de los 45 versículos que se usan para relatar la historia de Lázaro, de él solamente se hablan 7. Las personas centrales en esta historia son Marta, María y Jesús. Son las personas centrales de esta historia. Y dice, había un enfermo llamado Lázaro de Betania, pueblo de María y de Marta. María era la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro
era el enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. Fíjense que dice Betania, el pueblo de María y de su hermana. No dice el pueblo de tal, perdón, está nombrando a dos mujeres. Eso significa que eran personas reconocidas en la sociedad y que Lázaro no contaba entre esas, aunque en ese tiempo el hombre era la cabeza de la familia. Lázaro no contaba como el pueblo de Lázaro, sino que el escritor del Evangelio está reconociendo de que ellas eran las importantes. Y aunque Juan todavía no había escrito sobre eso, pero ya lo habíamos visto del Evangelio de Lucas, ya estaba hablando de lo que Jesús había dicho. Jesús había Marcos relata que dice: yo les aseguro que donde quiera se proclame las buenas nuevas, el mundo entero hablará también de lo que esta mujer ha hecho. Que es lo que está diciendo Juan acá. Ungió el Señor con perfumes y le secó con sus cabellos. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante. Y continúa la historia. Y dice: Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció 2 días más en el lugar donde se encontraba. Al cabo de ellos, dice a sus discípulos: volvámonos a Judea. ¿Sí? Betania, donde se encontraban estas personas, quedaba cerca de Jerusalén, bien pegado de Jerusalén. No me acuerdo qué versículo tengo después de eso, si sigue con 8. Y en versículo 8, cuando Jesús dice volvamos, le dicen: Rabí, hace poco los judíos querían apedrearte ahí, ¿y querés volver? Ellos estaban bien cerca de lo que es Jerusalén. Y Jerusalén era prácticamente Jesús yendo a su muerte. Entonces la historia de esta familia, la historia de Jesús, estaban bien conectadas. Y resulta que a Jesús no le importó volver a él. O sea, él estaba dispuesto a volver. Él simplemente dijo: esperemos un tiempo. Los discípulos medio que lo trataron de decir que espere, pero no le interesó mucho a Jesús. Y continúa la historia. Vamos a saltarnos varios versículos, porque quiero enfocarme en quiénes son estas mujeres y qué es lo importante. Porque tenemos todo lo que va hasta empezar a hablar de Marta es Jesús y su transición, y discutiendo sobre la muerte y sobre la vida. Jesús diciéndole a los discípulos: Lázaro ya está muerto, está durmiendo. Algunas versiones dicen en relación a lo que decía el profeta Daniel. Pero Lázaro ya está muerto. Pero todo esto está pasando para que se revele la gloria de Dios, dice Jesús. Entonces, pero a mí me encantan Marta y María en esta historia. ¿Quién es Marta? Antes de leer lo que la discusión que Marta tuvo con Jesús, en Lucas vemos que Marta, cuando pasa la situación de que María le lava los pies, Marta era la que estaba activa en la casa, ¿sí? Que estaba Jesús en la casa, y había varias personas, como donde estaba Jesús siempre había una multitud, y Marta estaba de acá en la cocina, y acomodando, y atendiendo. Y también era tarea de María. Se recalienta Marta y dice: ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas. Hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Se ve que hay una relación de confianza y que Marta se atreve a acercarse a Jesús y retrucarle un par de cosas. Entonces, ahora que tenemos un poco de idea de que Jesús y María ya se conocían, Jesús llega al pueblo y Marta escuchó que Jesús había venido y sale a su encuentro. Bien activa Marta. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro. Y mientras María permanecía en casa, parece que María no tiene la pinta de tranquila. María no quería ayudar, se quedaba a los pies de Jesús. Marta salió al encuentro de Jesús, María se quedó en la casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Y le dice Jesús: tu hermano resucitará. Le respondió Marta: yo sé que resucitará en la resurrección del último día. Estaba dividido el pueblo judío en ese tiempo, de que estaban los que creían en la resurrección y los que no creían en la resurrección. En el caso de los que seguían las enseñanzas de los fariseos, creían en la resurrección.
Jesús le dijo a María, yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en mí, jamás morirá. ¿Crees esto?, le dice Jesús a Marta. Entonces Marta le responde, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. La situación de Marta es muy semejante a la situación que Jesús tiene en el principio de los evangelios con María, con su mamá. ¿Sí? Que María se le acerca a Jesús en la fiesta de casamiento y le dice, se quedaron sin vino. Es como que no le dice, hacé más vino. Es como, se quedaron sin vino y María está dando le está pasando algo por abajo de la mesa a Jesús, ¿sí? Como que hay una relación íntima en la que ella se siente que le puede tirar un palo, una indirecta a Jesús. Y Marta es lo mismo. Dice, si hubieras venido no estaría muerto, pero yo sé que todo lo que pidas a Dios se te dará. Y para mí suena como una indirecta, porque ella no le pide que lo resucite ahora, sino que ella dice, va a resucitar al final de los días. Entonces no se sabe lo que le está pidiendo, pero hay una relación íntima, una relación en la que ella se puede acercar a Jesús y reclamarle. Hay una relación de confianza. María y Jesús se conocían. Marta y Jesús se conocían. Marta y Jesús tenían una relación. Había algo. Y bueno, Jesús mismo, ahí, la Escritura misma comenta que Jesús amaba a los tres. Y Marta, esta es la parte que me encanta. Marta estaba siempre ocupada atendiendo a los invitados. Marta fue la que se fue corriendo a Jesús. Marta sería lo que nosotros denominaríamos como una discípula activa. ¿Sí? Marta tenía una relación con Jesús, pero Marta también siempre andaba corriendo de un lado para otro. ¿Sí? Hasta ahí quedamos con Marta. Vamos con María, la otra, la tranquila. Se explaya un poco, los evangelios se explayan un poco más sobre ella. María era una devota seguidora de Jesús porque ella dejaba sus tareas, todo lo que tenía que hacer, solo para escucharlo a él. Molesta con Jesús porque no había venido a sanar a su hermano, eso lo vamos a ver en el pasaje que ahora conseguimos. Y también es conocida por aquella que había ungido los pies de Jesús. Y como Jesús dijo, donde quiera que se proclame la buena nueva, el mundo entero hablará también de lo que ella ha hecho. O sea, miles de años después, seguimos hablando de ella. Entonces, lo que pasa en la interacción, porque Marta, Jesús le dice, andá y llamá a María, después de que interactúan. Entonces Marta va y le dice al oído a María, el maestro está ahí y te llama, en la tumba. En cuanto lo oyó, se levantó rápidamente y se fue hacia él. ¿Por qué también pienso yo, no sé si lo puse ahí en los versículos, eran mujeres, esa familia era una familia reconocida. Aparte porque estaban cerca de Jerusalén, muchos judíos habían venido a la casa. Generalmente los funerales judíos tenían mucha gente. Y en el caso de María, cuando ella escuchó, porque le habló al oído a la hermana que había venido Jesús, se levantó y se fue corriendo hacia él. Y un montón de judíos fueron atrás de ella porque pensaban que iba a la tumba a seguir llorando. Hasta inclusive tenían lloradores profesionales en esa época, se contrataban lloradores profesionales. Buenísimo. Y me recordó porque también en Los Simpsons hacen una anécdota de eso también, de lloradores profesionales. La primera vez que llorones fue en Sorbel griego. ¿Cómo? En Sorbel griego había llorones, claro, cuando se te habían muerto las hijas lloraban. Cuando María llegó donde estaba Jesús, fíjense la diferencia entre Marta fue, ¡boom! María cayó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. María estaba sentada a los pies de Jesús cuando Marta estaba haciendo todas las tareas. María se quedó esperando en la tumba cuando Marta salió corriendo porque Jesús apenas escuchó. María es lo que denominaríamos discípula contemplativa. De eso la iglesia está llena. Todas las iglesias están llenas de eso, discípulos contemplativos. Y siempre es la típica, yo me relaciono con María. Yo soy un discípulo con María. Me gusta contemplar, me gusta quedarme en oración, tranquilo. Y la realidad es que, pásame el siguiente,
La iglesia necesita de estas dos clases de personas. Una discípula contemplativa, discípulos activos, personas que son fervientes en oración, pero la realidad es que sin personas activas la iglesia no crece. Estando quietos y contemplando todo el día a los pies de Jesús, no sé cómo hablamos hoy, la iglesia no crece. La gente no va a conocer de Jesús porque nos quedemos contemplando, sino necesita gente que también movilice un poco. Y esto es lo interesante de estas dos y por qué me llama la atención. No solamente porque yo creo que eran discípulas, porque para mí estas eran discípulas de Jesús, pero quedaron fuera de los evangelios como tales. Pero es claro porque lo seguían a Jesús hasta el final, y aún después del final, cuando empezó la historia de nuevo, seguían ahí. Pero venimos de Nicodemo, que se reúne con Jesús por la noche, el cual debe reconocer que Jesús había nacido de nuevo. Después de esa conversación, hablamos de la conversación que Jesús tuvo con la samaritana, la cual se alarma de que lo vean con un judío. No quería saber nada, pero luego corre para avisar que el Mesías había aparecido. Después de esa conversación hablamos del ciego que ve y que tratan de persuadirlo para que rechace a Jesús, y que tiene una familia que también quería desenterarse de que conocían a Jesús para que no lo echen de la sinagoga. Y pasamos a este grupo de mujeres que no tenían miedo de ser reconocidas como seguidoras de Jesús. Ellas tenían un alto estatus social y no tenían miedo de ser reconocidas como seguidoras de Jesús. Cuando Jesús apareció, Marta fue corriendo a encontrarlo. Cuando Jesús apareció, María se tiró a sus pies. Eran conocidas popularmente. Y la historia del lavado de los pies de Jesús está tan entreverado, no se sabe si fue antes o después. No, porque algunos evangelios lo ponen antes, otros lo ponen después. Ellas representan estos dos tipos de discipulados, la contemplativa y la activa. Ellos ya habían superado al fariseo, maestro de la palabra, en lo que es el camino de transformación. Ellas ya habían superado las barreras de vergüenza social en lo que refería a ser conocidas como seguidoras de Jesús. Ellas habían superado cualquier miedo a las autoridades religiosas o estatus religiosos, reconociendo a Jesús y tirándose a sus pies. Ellas eran dos clases de discípulas que juntas, y hay tradiciones que hablan de que ellas y Lázaro fueron de los primeros que establecieron iglesias en Francia. Fueron personas que revelan las dos clases de seguidores de Jesús que hay: los contemplativos y los activos. Se encuentran muy pocos que están justo en el medio, que logran hacer las dos cosas, por motivos de tiempo también. Generalmente es lo que están en el medio deberían ser los pastores, que son los que dedican tiempo completo para eso. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Esta María de la que hablas es María Magdalena? No se sabe. Esa es una de las interrogantes. Si es María Magdalena o no es María Magdalena. Porque no se habla de parientes de María Magdalena, pero también aparecen de la nada la historia de ellos. Se sabe por ejemplo que Marta era el esposo de un fariseo que había fallecido, le decían Simón el leproso, que era un fariseo que había fallecido de lepra, pero no se sabe si es María Magdalena. Es muy posible que sea María Magdalena, es muy posible, pero no hay nada tácito. Tiene sentido que sea María Magdalena, porque no sería la primera, aparte vendría con relación de terminar a los pies de Jesús, ¿no? Porque cuando ella la agarran en adulterio, la tiran a los pies de Jesús. Y en realidad sería una buena analogía que ella después voluntariamente se tira a los pies de Jesús. Mi parecer es que es, pero cualquiera lo puede discutir también. Pero ellos son el ejemplo a seguir dentro de la vida cristiana. No podemos ser todos contemplativos, no podemos ser todos activos. Lo ideal sería que podamos tener un poco de todo, pero ninguna de las dos estaba equivocada en su manera de estar. En sus otras versiones hablan de que María tenía que aprovechar ese tiempo porque él ya no iba a estar. ¿Sí?
Entonces, que hay tiempo para ser contemplativos y hay tiempo para ser activos. En el caso de Marta, hay un tiempo para hacer todo esto. María eligió lo que es bueno ahora, que no siempre va a ser lo que es bueno ahora. O sea, es como que se puede alternar, no solamente de oración, las buenas nuevas y la transformación se puede llegar a lograr. Muchos judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que él había hecho, creyeron en él. Estamos hablando y después, continúa la historia de que a Jesús lo querían matar, a los que eran seguidores de Jesús los excomulgaban de la congregación. Y estamos hablando de mujeres que siguieron a Jesús, aun cuando sus discípulos se ven todos ido corriendo. ¿Sí? No hay rol, tener un rol, ponele, dentro de las iglesias, no necesariamente prueba de que sos el mejor discípulo de Jesús. Ser pastores no necesariamente es prueba de que son mejor discípulos de Jesús. Porque ellas obviamente son como un margen dentro de la historia de los evangelios, pero sin embargo fueron las únicas que no tuvieron problema en reconocer a Jesús de ninguna manera, ni violentamente, ni discutir, simplemente el testimonio. Todos los que habían venido a la casa, simplemente por estar en la casa de ella y por ser testigos de su fe, porque Jesús solamente fue a ellas, porque ellas tenían fe en Jesús, porque ellas sabían que Jesús era, que creyeron. Su vida era un ejemplo del testimonio. Ellas lograron lo que muchos no habían logrado hasta ese tiempo. Y también con eso comenzó lo que vamos a ver el domingo que viene y el otro domingo de Pascua, de Resurrección, y durante Semana Santa, el proceso de que Jesús las amaba tanto a esa familia, que aunque sus discípulos trataron de persuadirlo de que no vaya, y aunque también era el plan de entregarse, Jesús fue a verlas arriesgando su vida. Todo el que estaba es como en épocas de dictadura. Cuando vos te juntás con los revolucionarios, van todos presos. Todos los que hablaron con él, los que tienen relación, los parientes, van todos en cana. Quedan todos pegados, están todos siendo vigilados. Jesús era un revolucionario del Imperio Romano. Ellas estaban justo en Jerusalén, donde los fariseos estaban haciendo complot, y después sigue que ahí se reenojaron los fariseos de que Jesús había hecho esto y ya empezaron, hay que matarlo. Y yo no creo que quedó solo Jesús, sino como que también tenemos que empezar a acabar con lo que están alrededor de él. Sin embargo, ellas nunca se apartaron. Y ellos son de parte del grupo de mujeres que proclamaron por primera vez las buenas nuevas. La realidad es que el cristianismo está en donde está, no por los discípulos, sino por las mujeres, que fueron realmente verdaderas discípulas antes que los discípulos mismos.